Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquellos días, el silencio pesaba sobre Israel, como una nube que cubría el sol. El pueblo había caído en la desesperanza ante la opresión de sus enemigos y el susurro del reino dividido resonaba en sus corazones. El rey Acab, en su orgullo, había alejado su mirada de Yahvé, buscando consejos en los ídolos y las prácticas de naciones extranjeras. Pero el profeta Elías se movía entre ellos, su corazón ardía con la pasión de Dios. Cierto día, mientras Elías contemplaba la ajetreada ciudad de Samaria, la voz del Señor le llegó con un mensaje de juicio. Ve y presenta tu cara ante Acab, porque haré llover sobre la tierra. Elías, sin dudar, se dirigió al palacio real, convencido de que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Isaías 55 horas y 11 minutos. Al hallar a Acab, la atmósfera se tornó tensa. El rey, al verlo, gritó, ¿eres tú, el perturbador de Israel? Elías, con firmeza y audacia, contestó, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al dejar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. 1 Reyes 18, 17-18. La verdad penetraba como una espada, desnudando corazones y debilidades, llevando consigo un eco de convicción divina. Convoca a todo Israel, ordenó Elías. Y también a los profetas de Baal, al monte Carmelo. Pronto verás el poder de Jehová. La voz del profeta resonó como un trueno, despertando la curiosidad del pueblo y una chispa de esperanza. El rey Acab, seducido por la posibilidad de demostrar su autoridad, envió mensajeros a reunir a la nación, y así fue como el monte Carmelo se llenó de gente, un caos inusual de murmullos sobre el conflicto espiritual que estaba a punto de desatarse. Elías, levantando su voz sobre la multitud, invitó a los israelitas a considerar sus caminos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18-21. Los profetas de Baal eran muchos y se prepararon con fervor, clamando y danzando ante su altar, pidiendo que su Dios enviara fuego. La risa interna de Elías se tornó en una profunda compasión por aquellos que adoraban falsamente, perdidos en la oscuridad. Luego, con un altar preparado, Elías oró a Jehová. Demuéstrales hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. 1 Reyes 18:36. Su voz se elevó entre el sonido del viento como una ofrenda de fe, y, súbitamente, el cielo respondía. Una llama descendería del cielo, consumiendo tanto el sacrificio como el altar, dejando al pueblo atónito. El miedo y la reverencia se apoderaron de la multitud. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, clamaban, mientras la verdad se abría paso en sus corazones inyectados de temor. Pero la sombra aún permanecía, pues los profetas de Baal y su creciente influencia no desaparecerían fácilmente. El profeta sintió el peso de la historia que se avecinaba. En el aire estaba la advertencia de algo mayor, el eco perenne del pacto de Dios con su pueblo. Mientras todo esto sucedía, lo que ellos no sabían era que el plan divino iba más allá de una simple victoria, murmuraba Elías con la certeza de las antiguas promesas a Israel. La victoria, aunque gloriosa, era solo el principio de un revelador viaje hacia la restauración del pueblo. Elías miró más allá de las llamas del sacrificio consumido, entreabriendo un portal a un futuro que lo llenaba de asombro. Los días de la disipación han llegado a su fin. El tiempo de un nuevo pacto está próximo. Aquella declaración vibró en los corazones de los que presenciaron, sembrando esperanza y temor a partes iguales. Dios no había terminado con ellos, su recorrido hacia la redención aún estaba por revelarse. Elías estaba en la cima del monte Carmelo, el resplandor de la gloria de Jehová aún iluminaba su corazón. Pero su espíritu, aunque lleno de confianza, percibía las nubes de la tormenta que se avecinaba. A medida que el clamor del pueblo resonaba, un eco aún más profundo resonaba en su ser, una revelación de lo que vendría. La lucha entre el bien y el mal no había terminado, en cambio, se estaba intensificando, así que Elías, lleno de fervor,
ordenó a los israelitas, atrapad a los profetas de Baal, no escape ninguno de ellos. Y mientras el pueblo obedecía, Elías miraba hacia el horizonte, intuyendo el peso del juicio tanto sobre los culpables como sobre el inmenso pueblo que había claudicado en su fe. Con un toque de tristeza, pensó en cómo habían osado olvidar a su verdadero Dios. Entonces, con la autoridad clara que le otorgaba su llamamiento divino, Elías tomó el camino de regreso a su hogar en la ciudad, donde la voz del Señor aún retumbaba en sus oídos. He aquí, yo estoy a punto de enviar lluvia sobre la tierra. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo recibiría el pueblo esta nueva revelación del amor divino? El sacrificio era solo el inicio de un encuentro que cambiaría el curso de Israel. Mientras tanto, en el palacio de Acab, la tensión crecía. La noticia de lo sucedido en el monte Carmelo llegó a oídos de Jezabel, la reina. Su corazón se llenó de ira. ¿Por qué el pueblo ha cambiado su lealtad? No permitiré que los profetas de Baal sean destruidos. Debo hacer que Elías pague por su desafío. En el fondo de su corazón, Acab estaba dividido. Por un lado, había visto la gloria de Jehová, por otro, temía más la venganza de su esposa que el juicio divino. Con voz temblorosa, trató de calmarla, pero, Jezabel, ¿no has visto el fuego caer del cielo? ¿No hay manera de que sucumbamos al temor de un hombre tan poderoso? Pero la reina, llena de rencor y orgullo, dirigió a sus mensajeros: decida Elías que él será como uno de los profetas que ha muerto, que caiga sobre él mi espada. Un terror reverberante invadió el alma de Elías mientras el mensaje de la reina llegaba a sus oídos. Así he de morir, pensó, sintiendo la soledad apretar su pecho. Sin embargo, en su huida hacia el desierto, Elías se encontró con una revelación divina. ¿Qué haces aquí, Elías?, resonó la voz de Dios. En su desesperación, el profeta respondió: he tenido celo por ti, Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19:10. La respuesta del Señor fue tranquilizadora y penetrante: ve, vuelve a tu camino hacia el desierto de Damasco, y ungirás a Hazael por rey sobre Siria. 1 Reyes 19:15. En ese instante, Elías comprendió que la obra de Dios no dependía de él, sino que estaba bajo el control soberano de su Creador. La restauración del pueblo no sería obra de una sola batalla, sino de múltiples pasos hacia la reivindicación, y así, mientras Elías se levantaba con renovado propósito, la promesa de un nuevo pacto se perfilaba en el horizonte, preparada para desplegarse en todo su esplendor. La mano de Dios estaba en movimiento, aunque cada batalla parecía perdida. El profeta recordó las palabras de su Dios: y aún dejaré en Israel 7,000, todos los que no han doblado la rodilla ante Baal ni lo han besado. 1 Reyes 19:18. Con la determinación del llamado divino ardiendo en su pecho, Elías se embarcaría en una nueva misión, llena de esperanza y renovación. La historia de su pueblo estaba lejos de terminar, el misterio de la redención aún aguardaba en los caminos del Señor. Así, mientras Elías avanzaba hacia su destino, el eco de una pregunta vibraba en el aire: ¿qué más tiene Dios reservado para aquellos que claman? La batalla continuaba, y el desenlace revelaría el glorioso despliegue del poder divino. Elías comenzó su jornada con pasos firmes, pero su corazón aún latía con la ansiedad del desafío. La misión que el Señor le había encomendado no era sencilla, y cada paso lo acercaba más a un destino cargado de incertidumbre. Mientras avanzaba hacia el desierto de Damasco, el viento soplaba suavemente, como si el mismo Dios lo guiara. Los árboles se mecían, y del aire emanaba un susurro: la obra apenas comienza. Al llegar al desierto, Elías encontró un rincón de soledad propicio para orar. Se arrodilló y clamó al cielo: Señor, hazme saber que tu propósito se cumplirá. ¿Cómo transformarás la dureza de este pueblo? ¿Acaso escucharán tu voz nuevamente?
Y en medio de su súplica, sintió que el poder divino le respondía con una paz que superaba todo entendimiento. Después de un tiempo de oración, se levantó con la certeza renovada de que debía ungir a Asael. Aún dudaba de cómo un simple hombre podría cambiar el rumbo de una nación tan afligida. Pero la voz del Señor resonaba en su mente: no temas, porque no estás solo. Con esas palabras grabadas en su corazón, Elías marchó hacia Damasco. A medida que se acercaba, la ciudad se erguía con una mezcla de culturas y creencias, emblemática de la lucha espiritual que se libraba en el corazón del pueblo de Israel. Al entrar, las calles estaban llenas de vida, pero tan pronto como sus ojos se posaron en el palacio, comprendió el abismo de contienda en el que se hallaba metido. En ese lugar, Asael era un mero sirviente, pero el destino lo estaba esperando. Elías se acercó al palacio y, con su corazón latiendo fuerte, pidió ser introducido ante Asael. Un guardia lo miró con desdén, como si desconfíe de este profeta errante. Pero una voz interior le instó a perseverar. Finalmente, logró entrar y se encontró en presencia del joven que estaba destinado a ser rey. Asael, exclamó Elías, el Señor me ha enviado a ti. Te ha escogido para que seas rey sobre Siria. La mirada atónita de Asael reveló una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Cómo puede ser esto?, replicó, soy un simple siervo. Elías, despojándose de la duda, se acercó más. El Señor ha preparado un camino a través de ti. Este pueblo no se ha vuelto hacia él, pero a través de las decisiones que tomes, liberarás a Israel de la opresión. Mientras hablaba, Elías sintió que el peso de la gloria de Dios descendía sobre ellos, y alzó su mano hacia Asael, ungido por el llamado divino. En ese momento, una profunda revelación llenó el corazón de Elías. Cuando la lluvia llegue, traerá consigo el juicio y la misericordia del Señor. La conexión entre el reinado de Asael y la restauración de Israel quedó clara para él. Asael, aunque inseguro, comenzó a ver visiones de lo que podría ser, y una chispa de ambición encendió en su interior. En su mente, luchaba contra las dudas, pero la presencia profunda del profeta alentaba un deseo de cumplir el llamado sobrenatural. Mientras tanto, en el palacio de Acab, Jezabel observaba el horizonte, sintiendo como el viento traía consigo una inminente tormenta. Su corazón estaba lleno de resguardo y furia. «Es posible que este cambio se avecine sin mi consentimiento», murmuraba, testigo del despliegue del poder de Dios mediante su profeta. Con el panorama dividido y la tensión palpable entre el cielo y la tierra, Elías salió de la ciudad. Una nueva dirección se dibujaba frente a él, y aunque la batalla aún no había sido ganada, las promesas de Dios ya comenzaban a brotar. ¿Qué más hará el Señor?, se preguntó mientras se alejaba. ¿Acaso habrá más revelaciones ocultas en su perfecto plan? En el silencio del desierto, la respuesta se tornó en eco: el futuro de Israel no solo dependía de líderes o profetas, sino de la soberana decisión de seguir firmemente su senda. La historia aguardaba, y las sombras prometían cruzar una vez más el camino. El viaje de Elías lo llevó a un lugar solitario, donde el eco de su misión aún resonaba en su alma. Mientras caminaba, recordó las palabras del Señor que le fueron otorgadas en el monte Horeb: ve, y vuelve por el camino del desierto a Damasco, y al llegar, ungirás a Asael por rey sobre Siria. 1 Reyes 19:15. En cada paso, la profecía se convertía en una realidad desconcertante. Cuando Elías se adentró en el desierto, la atmósfera se tornó opresiva, como si la creación misma contuviera la respiración, esperando el cumplimiento del plan divino. A su alrededor, el paisaje árido parecía un reflejo de la sequía espiritual del pueblo. ¿Cómo puede renacer la fe en un corazón endurecido?, se cuestionó en voz baja, pero una respuesta apremiante llegaba desde el fondo de su ser: yo soy el Dios del pacto, el que puede restaurar. Un día después de ungir a Asael, Elías se encontró en el camino hacia la aldea de Abel Meolá, donde se sentía la presencia del Creador. La obediencia lo guiaba, pero también la intimidad con el Señor en oración. Dame las palabras para llamar a los que están perdidos, imploró.
En ese instante, una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo la certeza de que nunca había estado solo. Mientras tanto, en el reino de Israel, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Acab y Jezabel, en su arrogancia, no solo habían desafiado a Dios, sino que se habían entregado al culto de Baal, lo que suscitaba la ira del Altísimo. A medida que la maldad se intensificaba, los ojos de Jezabel buscaban cada vez más el control absoluto sobre su pueblo. La amenaza del cambio que Elías había iniciado estaba en el aire, y su ira ardía con la fuerza de un fuego eterno. Elías, al llegar al cruce de caminos, sintió la urgencia de actuar. Recordando la advertencia histórica en Deuteronomio, donde el Señor dijo, si no oyes los mandamientos de Jehová tu Dios, Deuteronomio 28:15, entendió que su papel era interceder por una nación perdida. En ese momento, un brote de fe encendió en su corazón. Si este pueblo se vuelve a él, ¿podrá volver a abrir los cielos sobre nosotros? Pensó, mientras la lluvia de justicia y misericordia se perfilaba como un anhelo divino. Mientras tanto, la voz de Dios resonaba en su interior, no temas, pues estoy abriendo caminos que nadie ha visto. En ese instante, Elías supo que debía encontrar a Eliseo, quien lo seguiría en su ministerio. El futuro del pueblo no solo dependía de Hazael, sino de cada uno de los elegidos que caminarían en su herencia espiritual. Al llegar a la aldea, Elías vio a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. La determinación del joven le recordaba su propia juventud y el fervor que había tenido por el llamado. Eliseo, gritó, atrayendo su atención. Cuando su mirada se cruzó con la de Elías, ambos sintieron la electrizante conexión del propósito divino. Déjame despedirme de mis padres, solicitó Eliseo, y en un gesto de compasión, Elías lo permitió, sabiendo que en ese momento todo estaba en manos del Dios soberano. Mientras Eliseo partía, Elías meditaba en la revelación que el Señor había puesto en su corazón. Este es el inicio de una nueva era. Con el viento soplando y el eco del destino resonando en su piel, la conexión entre el cielo y la tierra estaba por revelarse de maneras inesperadas. Elías sabía que el plan del Señor iba más allá de lo visible, uniendo corazones en arrepentimiento y redención. Mientras su mirada se alzaba hacia el horizonte, el latido de su corazón resonó con una pregunta aún mayor: ¿qué maravillas mostrará el Señor a su pueblo en esta hora de transformación? La respuesta venía, y los cielos estaban listos para abrirse. Elías observó cómo Eliseo se alejaba, con la certeza de que no solo era un discípulo, sino la llave que abriría un futuro lleno de promesas. La luz del ocaso comenzó a envolver la aldea, mientras el eco del llamado resonaba en sus corazones. A pesar de la distancia, la conexión espiritual entre maestro y discípulo floreció, como un árbol que se afianza en tierra firme en medio de la tormenta. Mientras la noche caía, Elías caminó hacia la colina cercana, buscando el silencio del monte Tabor. Allí, en la soledad, se arrodilló ante el Señor, elevando su voz en un clamor de intercesión. Señor, mira a tu pueblo, sumido en la oscuridad. Abre los ojos de aquellos que han sido cegados por Baal. Permite, oh Dios, que un nuevo amanecer despierte sus almas a la luz de tu verdad. Salmos 27:1. El viento pareció susurrar respuestas en el aire fresco de la noche, mientras las estrellas titilaban como testigos del pacto divino. Elías sintió que la presencia de Dios lo rodeaba, y en medio de la incertidumbre, un profundo sentido de paz lo invadió. El cielo parecía arder con promesas aún no cumplidas, donde cada estrella era un destino aguardando por ser manifestado. A la mañana siguiente, mientras la bruma de la aurora se desvanecía, Elías recibió la orden del Señor: ve a la ciudad, donde te encontraré una congregación de profetas, y he aquí, te daré una palabra para pronunciar sobre el rey Acab. Sintió un estremecimiento recorrer su ser al escuchar la llamada divina, y con energía renovada, se dirigió a la ciudad de Samaria. Al entrar por las puertas, Elías pudo sentir la atmósfera cargada de una angustia palpable. La ciudad llevaba en su seno el peso del pecado y la idolatría.
Las gentes se movían entre sus actividades cotidianas, ignorando el peligro que su rey y su reina representaban al haber desviado sus corazones del verdadero Dios. Acab, proclamó Elías al ser confrontado por los guardias del rey. Con su mirada penetrante, trajo consigo una luz de verdad, desafiando lo que se creía seguro. He venido a ti en el nombre del Dios de Israel, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, 1 Reyes 17:1. Las palabras resonaron como un trueno en medio del silencio, y se notó la descomunal tensión en el ambiente, mientras los ecos de la declaración de Elías reverberaban, la respuesta de Acab fue cruel y fría. ¿Eres tú, el que ha traído la calamidad sobre Israel? Ladró el rey. Elías, sin vacilar, replicó, no soy yo quien ha traído la calamidad, sino tú y la casa de tu padre al dejar los caminos del Señor. Has seguido a Baal y has levantado altares en su nombre, 1 Reyes 18:18. En ese momento, una nube de desafío se cernía sobre ambos, no solo era un rey contra un profeta, sino la sombra de la maldad contra la luz de la verdad. Elías sintió que el cielo lo observaba, y la rabia de Jezabel no tardaría en manifestarse. Mientras se retiraba de la corte, Elías comprendió que no solo se enfrentaba al rey, sino que era el mensajero del propósito divino. En su corazón latía la certeza de que el tiempo de la intervención divina estaba cerca. ¿Qué asombrosas cosas mostrará el Señor entre su pueblo? Meditaba. Su fe se fortalecía, sabiendo que el siguiente paso traería consigo una revelación sorprendente, y así, mientras avanzaba con paso firme, en una voz baja y solemne, Elías comenzó a discernir las verdaderas luchas que su pueblo enfrentaba. No hay duda de que el cielo se abrirá como nunca antes, revelando el poder del Dios que es fiel a su palabra, pensó. La tormenta se acercaba, y la promesa de una lluvia de justicia estaba destinada a caer sobre aquellos que eran su herencia, pero aún había más por delante, y Elías no podía imaginar lo asombroso que sería el plan soberano de Dios manifestándose como un tornado de gloria. Un desafío inminente se perfilaba en el horizonte, y Elías, con su corazón abrumado por el peso de la misión, sabía que el tiempo estaba llegando para que Dios se mostrara en su magnificencia. Mientras Elías se alejaba de la corte con su misión claramente marcada, el resplandor del día empezaba a iluminar el camino ante él. Cruzando las plazas de Samaria, los murmullos de la multitud se entremezclaban con una inquietud profunda. Las gentes, habituadas al silencio del miedo, miraban al profeta con miedos y esperanzas. Sabían que Elías no era un hombre que se escondiera tras las sombras, sino un heraldo de la verdad divina que podía rebatir la oscuridad. Así, pronto encontró a los profetas que había sido instruido a reunirse. En un lugar apartado, donde los árboles daban sombra y el aire parecía vibrar con electricidad, un grupo de hombres de Dios lo esperaban. Sus rostros reflejaban la misma ansiedad que había sentido Elías tan solo días antes. En su interior, sabían que el tiempo de las decisiones se acercaba y que la voz de Dios debía ser escuchada sin reservas. Profetas del Altísimo, comenzó Elías, su voz resonando firme entre los presentes. El Dios de Israel nos ha reunido para un propósito. Acab y Jezabel han llevado a este pueblo al abismo de la apostasía, han deshonrado al Santo de Israel, e inevitablemente, la justicia de Dios se manifestará. Las palabras del profeta llenaron el aire con una presencia palpable y temible. Un anciano, conocido por su sabiduría, levantó su mano. Elías, ¿qué haremos? La amenaza de la ira de Acab es sombría y real. Su reina es un vórtice de maldad. ¿Es este realmente el momento para confrontar a la oscuridad? La respuesta de Elías fue sostenida por la fuerza del cielo. El Señor ha prometido que el fuego caerá, y el pueblo verá la gloria de su poder. Pero debemos ser valientes, pues se acerca el día donde cada altar establecido para Baal será derribado. La lluvia de justicia será precedida por un fuego de juicio. Con la certeza de la instrucción divina resonando en su ser, Elías continuó. Mañana, nos encontraremos en el Monte Carmelo.
Allí desafiaremos a los profetas de Baal, la verdad se manifestará y la tierra temblará por su gloria. Los hombres asintieron con determinación renovada, sintiendo que la misión que llevaba Elías era justificada por el clamor de Dios. Esa noche, mientras las estrelladas cielos caían sobre él, Elías sintió una profunda conexión con el Creador. Señor, oró en su corazón, revelaré tu grandeza ante el pueblo, de modo que sus corazones se vuelvan hacia ti. Tú eres el único que puede convertir el agua en fuego y el agua en lluvia. Mientras la luna iluminaba el paisaje, el profeta contempló el futuro. La batalla que se avecinaba no era solo entre hombres, sino que era la confrontación entre el poder del Dios verdadero y el vacío de ídolos que adoraban los corazones de muchos. Con cada latido, la urgencia de su misión se intensificaba. Al romper el nuevo día, Elías se dirigió al monte Carmelo. A medida que se acercaba, los vientos soplaban a su alrededor, como si el propio cielo estuviera preparándose para derramar la mágica manifestación de su poder. Los profetas de Baal, confiados en su número y en las artimañas de su reina, también llegaban, transportando los altares preparados para el desafío. El profeta, al llegar a la cima, se detuvo y miró hacia el horizonte. Una nube oscura se perfilaba en el cielo distante, y no era más que el reflejo de la revuelta espiritual que estaba a punto de desatarse. Entonces, clamó en su corazón, había llegado el momento para que las promesas de Dios se hicieran tangibles, y la incertidumbre del pueblo fuera reemplazada por la plena revelación de su gloria. El espíritu del temor y la esperanza coqueteaban en equilibrio, y en el aire se sentía el eco de lo que estaba por venir. ¿Entendería el pueblo que, más allá de la tormenta, había un propósito divino tejéndose? Elías sintió el peso del futuro sobre sus hombros, pues sabía que la revelación del plan soberano de Dios estaba a punto de comenzar con un estallido de lo sobrenatural. El aire en el monte Carmelo era denso con la anticipación del encuentro. Con un corazón latiendo fuerte, Elías se preparó para la confrontación final. Los profetas de Baal, más de 400, se alineaban con arrogancia, su confianza emanando de la oscuridad que adoraban. Elías, aunque solo, era un posadero de esperanza ante el asalto de la apostasía. Profetas de Baal, llamó Elías con voz clara, hoy será un testimonio ante todo Israel. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Las palabras resonaron con humildad y poder, un eco de la soberanía divina que dominaba el cielo. Los profetas, confiados en su multitud y en los ídolos, asintieron, convenciéndose de que su ritual traería una respuesta. Con el sol aún naciente, el desafío comenzó. Los profetas comenzaron su danza frenética, clamando a su Dios en un frenesí de fanatismo que se extendía por el día. Gritos desgarradores, autosacrificios y una suerte de desesperación impregnaban el aire. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no había respuesta. ¿Está dormido Baal?, se preguntó Elías, pues sabía que las tinieblas no podían competir con la luz del Altísimo. El tiempo avanzaba, y sus gritos se tornaron en fraseos involuntarios de pánico. Elías, viendo su desesperación, tomó la libertad de burlarse. Clamad con voz más fuerte, quizás esté ocupado o se haya retirado. Las risas de los presentes empezaron a resonar, llenando el espacio con una mezcla de incredulidad y expectativa. Cuando su día de ritual culminó en el silencio absoluto, Elías se acercó. Reconstruyó el altar del Señor, que había caído en desuso, utilizando 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Con el cuidado de un maestro, preparó el sacrificio. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, clamó en voz alta mientras se agachaba a orar. Que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel. Luego, ordenó que llenaran de agua el altar, llenando la zanja que había hecho alrededor de las piedras hasta rebosar. Recordaba las palabras de Isaías, donde el exilio y la disolución del pueblo eran promesas de un regreso glorioso. Era el momento de que el pueblo recordara a su Dios fiel. Con fervor, se puso de pie y elevó su voz, no solo pidiendo fuego, sino la restauración de corazones.
responde, oh Dios, para que este pueblo se vuelva a ti. Aquel momento se tornó en un sagrado silencio en el corazón del cielo. En su invocación, Elías sintió el peso de la intercesión, era más que una súplica, era un clamor de esperanza. Entonces, como rayo que desciende del cielo, el fuego consumió la ofrenda, las piedras y el agua. Un estruendo divino resonó, y la multitud cayó de rodillas, con corazones desgarrados por la revelación. El Señor es Dios. El Señor es Dios, gritaban con un fervor renovado, mientras la oscuridad se disipaba. Elías, sintiendo la poderosa tanda de restauración, recordó las promesas de Dios respecto a su pueblo. En ese instante, una nueva verdad le fue revelada, el juicio y la gracia se encuentran en la misma llama de fe. La lluvia bendita que había sido pronosticada estaba a punto de caer, simbolizando la prosperidad espiritual que seguiría. Mientras la multitud se levantaba ante el poder del Altísimo, Elías sintió que algo aún mayor estaba en camino. La batalla del Monte Carmelo no era solamente un triunfo, era una llamada a la renovación. Un fuego ha caído, pensó, pero la gloria de Dios está a punto de desbordarse más allá de lo que podemos imaginar. Y así, en la cúspide de la revelación, una voz interna le susurró a Elías, esto es solo el comienzo, el pueblo verá que la gracia no cede ante la confrontación. Muy pronto, la lluvia de bendición descenderá. La inquietud de lo que estaba por venir lo envolvía, mientras observaban un horizonte de esperanza. El corazón del pueblo palpitaba con un nuevo fervor, y el aire estaba impregnado de una emoción renovada. Sin embargo, en el alma de Elías, la victoria no traía solo alegría, sino también un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que la intervención divina había abierto una puerta, pero el camino a seguir requería sabiduría y humildad. Elías se dirigió a la multitud con firmeza y determinación, recordando las palabras de Jehová en Deuteronomio, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, Deuteronomio 28, 1. Hermanos e hijas de Israel, comenzó, su voz resonando con poder, hoy hemos visto el fuego del cielo, y así como el Señor ha mostrado su gloria, también debe ser nuestro corazón un fuego que arda por él. Volvamos a los caminos del Dios vivo. Mientras Elías hablaba, un pequeño grupo de los profetas de Baal, aún recuperándose de la humillación, comenzó a murmurar entre ellos. ¿Qué pasará con nuestra fe? ¿Nosotros serviremos a un Dios que se ha mostrado tan rotundamente? Su incertidumbre era palpable, en contraste con el ardor de la multitud que sentía que había sido liberada de un yugo. Aún así, los murmullos de las dudas seguían amenazando la paz recién restaurada. De repente, un viento fuerte y potente cortó el ambiente, trayendo consigo nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. Elías, levantando los ojos hacia el cielo, comprendió la importancia del tiempo. Es tiempo de clamar por la lluvia, susurró para sí mismo, recordando la palabra de Jehová que le había sido revelada. La sequía, que había sido un símbolo de juicio, estaba a punto de ser reemplazada por la abundancia de lluvia. Mientras la nube se acercaba, Elías se apartó a orar de nuevo. En su soledad, rodeado por un paisaje aún ardiente de la gloria de Dios, se postró. Señor, yo confío en que tu palabra no regresará vacía. Así como tú has prometido, dame fe para ver el cumplimiento de tus promesas. Isaías 55 horas y 11 minutos. La intercesión ardía en su pecho, y sintió en su espíritu que la lluvia no solo era física, era también una lluvia de restauración espiritual que caería sobre el pueblo. Después de un tiempo, un pequeño siervo de Elías regresó con el rostro radiante, habiendo estado atento a las señales. He visto una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre, anunció, la alegría tintando su voz. El corazón de Elías se encendió con la expectativa. Ve y dile a Acab que prepare su carro y descienda, para que no lo detenga la lluvia. 1 Reyes 18:44. Justo cuando las palabras de Elías fueron pronunciadas, la oscuridad cubrió al monte, y los cielos comenzaron a sollozar.
gotas de lluvia, que parecían lágrimas de alegría del Creador, comenzaron a caer sobre la tierra sedienta. Aquella primera lluvia traía no solo agua, sino también bendición, y junto con ella, la esperanza de un nuevo pacto. El pueblo danzaba, gozoso, en alabanza a su Dios, reconociendo la soberanía de aquel que les había librado de la idolatría. En ese momento, cuando la lluvia caía abrazando al pueblo, Elías sintió algo más profundo en su espíritu, una revelación que resonaba en su ser. Mucho más está por venir, pensó, sintiendo un poderoso eco de las promesas hechas a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había un propósito divino en marcha, y aquel día de gloria era solo un peldaño. Mientras las gotas chorreaban en su rostro, la voz interior le habló nuevamente: esto es solo el principio del regreso a la alianza, Elías. Pronto conocerán que la redención de mi pueblo trasciende su entendimiento. Tienen que prepararse, porque la siguiente manifestación de mi gloria traerá un cambio radical, no solo en ellos, sino en naciones enteras. Elías, con el corazón palpitante, miró la lluvia que caía y comprendió que la historia de Israel estaba entrelazada con la historia de toda la humanidad. La intercesión de un solo hombre podía abrir compuertas de gracia, y el eco de aquella revelación lo había despertado a un nuevo desafío: he llegado a conocer tu poder, Señor, y sé que el tiempo se acerca. ¿Qué harás con aquellos que creen en ti? Así, mientras la lluvia continuaba su danza sobre la tierra, un nuevo capítulo en la historia de Israel se abría, uno que prometía un renacimiento lleno del amor y la justicia divinos. Pero lo que Elías no sabía era que su desafío con Jezabel aún estaba por llegar, y que su papel en la restauración del pueblo de Dios iba mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Elías, empapado por la lluvia que caía, sintió un torrente de emoción sobre él. La sequía espiritual que había oprimido a Israel se estaba disipando, dejando espacio para una nueva esperanza. La lluvia no solo regará la tierra, sino que también restaurará nuestra relación con el Dios vivo, reflexionaba mientras la multitud celebraba a su alrededor, cuyas voces resonaban por el paisaje. Jehová es Dios. Jehová es Dios, ardía en sus corazones como un fuego renovador. Aunque el pueblo había claudicado entre dos pensamientos, algo en aquella lluvia traía un nuevo pacto de restauración, un recordatorio de que Dios nunca abandona a su pueblo. El espíritu de la ministración de Elías se encendió al ver la transformación de aquellos corazones endurecidos. Entonces, el eco de la voz del Señor reverberó en su mente: mi tiempo con este pueblo no ha terminado. Consciente de la enorme tarea que aún tenía por delante, Elías buscó un alto lugar, de donde pudiera ver más allá de la atmósfera de júbilo, hacia el horizonte donde se cernían las sombras de su enemigo. Allí estaba Jezabel, observando con furia, impotente ante lo que sucedía. La reina, en su arrogancia, había jurado venganza y su ira se traduciría en más amenazas contra Elías y los fieles. Comprendía que la victoria del Monte Carmelo había sido solo el principio de una lucha más profunda. Con un torbellino de emociones, Elías se encontró entre la esperanza del pueblo y la amenaza de esta reina. Mientras la lluvia continuaba limpiando la tierra, Elías decidió no ceder al miedo. Volvió a congregar a los israelitas. Amados de Israel, proclamó, su voz resonando con fervor: hoy hemos visto la gloria de Jehová, pero nuestro camino apenas comienza. Necesitamos permanecer firmes en nuestra fe, pues el desafío de Jezabel aún no ha sido superado. La multitud escuchó en silencio, y el líder continuó: si seguimos a Jehová, Él nos guiará y librará de la opresión. Debemos permanecer en unidad, buscando su rostro a través de la oración y el arrepentimiento. Los rostros del pueblo se iluminaban nuevamente con la luz de la fe. Aunque la amenaza de Jezabel era real, la victoria de Dios en el Monte Carmelo había encendido un nuevo fervor por su verdad. Aquella comunidad unida por la gracia estaba lista para enfrentar lo que viniera, y así fue como el profeta, con renovado vigor, se dirigió hacia su adversaria. En el palacio de Acab, la atmósfera era tensa.
Los susurros de los sirvientes llenaban el aire, y Jezabel estaba enloquecida por la derrota en el monte. Al recibir la noticia de que Elías se acercaba, su ira ardiente no tenía límites. Que Elías no se acerque, ordenó, desatando toda su furia sobre aquel que había humillado a sus profetas. Pero Elías, impulsado por la voz de Dios, marchó sin vacilación. Al llegar, Elías hizo una declaración que resonaría a través de generaciones. Jezabel, no temeré tus amenazas. Mi Dios es el que da vida, y tú serás juzgada por tu iniquidad. En ese momento, la reina rió con desprecio, creyendo que era invulnerable. La confrontación fue intensa. Elías, tomando valor, proclamó la verdad. El pueblo inquieto lo siguió, viendo que su fe se transformaba en un arma poderosa. Cadenas de idolatría comenzaron a romperse, y los corazones endurecidos se quebrantaban ante la verdad de Jehová. Nuestra nación se ha desviado, anunció Elías ante el pueblo reunido. Pero hoy vengo en el poder de Dios para instar a cada uno de ustedes a regresar a su senda. Jezabel y Acab no podrán soportar el peso de la verdad. Y mientras las palabras caían como un río de anhelos, un estruendo de respuesta resonó en el cielo con una promesa de liberación. Con la lluvia a su alrededor, una fuerza dio poder a la proclamación de Elías, y el pueblo comenzó a entender que más allá de las amenazas, existía una esperanza más fuerte. La fe se convirtió en un clamor, y pronto Jezabel, al ver la transformación, sintió que su reino comenzaba a desmoronarse. Sin duda alguna, esa batalla había sellado el destino de Israel. Con coraje y resolución, Elías llevó a cabo lo que se le había encomendado, pero comprendió que la victoria del Monte Carmelo sería más que la destrucción de ídolos. Era un llamado a la unidad, donde cada israelita podría recordar que la gloria de Dios se manifestaba en cada rincón de su vida. El tiempo pasaba y aún había más por cumplir. Fue en esos momentos de adversidad que Elías escuchó la voz de Dios de nuevo: «He aquí, el destino de mi pueblo está en sus manos. Ve y elige a Eliseo como tu sucesor, quien se levantará para guiar a la nación hacia la completa restauración». Comprendiendo la magnitud de lo que debía hacer, Elías miró al horizonte y con firmeza dirigió sus pasos hacia nuevo mandamiento. «Iré a ungir a Eliseo, el próximo profeta que llevará luz en épocas oscuras», reflexionó con determinación en su corazón, y así, Elías dejó a su pueblo preparado, recordando que la resistencia continuaba. La historia de Israel siempre habría de ser un entrelazado de luchas, restauraciones y promesas divinas. En ese momento, mientras la lluvia refrescaba la tierra sedienta, la certeza de que la obra de Dios encontraba su cumplimiento resonó en el alma de Elías, preparándolo para el próximo capítulo de su vida y el futuro de su pueblo. La batalla no estaba perdida, sino que así comenzaba un nuevo amanecer, marcando el camino hacia una redención aún más gloriosa. Y tú, que has escuchado esta maravillosa historia, no olvides que el poder de Dios se manifiesta cuando más necesitamos su intervención. Es tiempo de despertar y dejar que su gloria brille en nuestras vidas. No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que llenarán tu corazón. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros también escuchen este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo como verdadero seguidor de historias bíblicas. Hazlo ahora.